En uno de nuestros últimos videos les hablábamos de la obsolescencia de los objetos tecnológicos. Pues bien, sepan que en el mundo de la tecnología también hay empresas que pueden volverse obsoletas. Hay empresas tecnológicas muy grandes que no supieron adaptarse al auge de Internet y otras que no supieron adaptarse a la transición hacia lo móvil. Y en este momento se habla mucho, al menos entre los aficionados a la tecnología, de Apple, que supuestamente no supo adaptarse al auge de la inteligencia artificial. E incluso en este momento en que les hablo, una humillación suprema, Apple se ve obligada a firmar con Google para que Gemini se convierta en el motor de Siri y así poder mantenerse un poco en la competencia. Bien, en este video voy a partir de una hipótesis un poco loca, un poco descabellada. De hecho, vamos a preguntarnos si Apple no es fundamentalmente una empresa contraria a la inteligencia artificial. Antes de comenzar, es importante ser precisos con las palabras. Cuando hablemos de inteligencia artificial en este video, nos referimos a la inteligencia artificial generativa, esa que conocemos con ChatGPT y todos los demás. Esta inteligencia artificial de la que hoy estamos inundados por videos, por fotos. Porque hay que ser claros, históricamente Apple no es para nada contraria a la inteligencia artificial en el sentido amplio. Incluso ha estado a la vanguardia en cosas como el aprendizaje automático, la informática avanzada. Desde hace mucho tiempo, Apple equipa sus productos con Neural Engine. En resumen, hay muchas cosas en Apple que funcionan con IA, solo que Apple no dice que es IA. Pero por otro lado, sí tenemos derecho a preguntarnos si, incluso en el ADN de la empresa Apple, no hay algo que esté profundamente en conflicto con esta inteligencia artificial generativa. Aprovecho para hacer una pequeña pausa en este video para hablarles de nuestro patrocinador. Y nuestro patrocinador es Make. Como veremos en este video, el problema con la inteligencia artificial no siempre es la inteligencia artificial en sí, sino más bien la manera en que la usamos. Y si hay un área en la que la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda, es en la organización del trabajo y de las tareas. Porque creo que todos somos iguales. Estamos inundados todo el día con toneladas y toneladas de microtareas. Trabajamos en equipo en un proyecto. Hay idas y vueltas, archivos por aquí y por allá, correos que leer y organizar, y además en las empresas todos tendemos a usar diferentes programas o a usarlos de manera diferente. En fin, incluso las tareas simples pueden volverse extremadamente complejas con todas estas microtareas que hay que manejar, y al final todo este alboroto digital pues ralentiza a todos. Y es ahí donde Make se vuelve realmente útil. Make es una plataforma de automatización, es visual, no necesitas código, construyes flujos de trabajo e incluso agentes de IA fácil y rápidamente. Y vas a ver todo lo que sucede en tiempo real en una cuadrícula. Eso se llama Make Grid. Y eso es muy tranquilizador porque así los procesos se vuelven claros, legibles, mantienes el control y puedes seguir el flujo de trabajo paso a paso. De verdad, insisto en eso, no hace falta ser desarrollador para crear flujos de trabajo complejos. Puedes quedarte en no code, pero también puedes usar low code si quieres ir más lejos. Y el mejor ejemplo, bueno, al final somos nosotros, Nowtech. Usamos Make para ciertas tareas que no son necesariamente complicadas, pero que consumen mucho tiempo y en las que no podemos permitirnos cometer errores. Probablemente ya lo saben, tenemos un mercadillo donde revendemos el equipo que no usamos a nuestra comunidad. Para gestionar este mercadillo tenemos un correo dedicado. De esta manera, los compradores potenciales pueden contactarnos. Y el problema es que la revisión de ese correo no era necesariamente regular ni precisa, y eso generó errores. Gracias a Make conectamos ese correo con Gemini. Gemini, al que le dimos indicaciones precisas de lo que queríamos, genera un resumen de cada correo. Y para una lectura más fácil e inmediata, estos resúmenes se envían automáticamente a nuestro canal de Discord del mercadillo. Para nosotros eso nos ahorra muchísimo tiempo y ya no nos preocupa olvidar cosas. De hecho, estamos viendo cómo usar Make para otras tareas repetitivas, por ejemplo, publicaciones automáticas en redes sociales. Así que, en todo caso, en nuestra empresa, Make ya se adoptó. Y eso es realmente uno de los puntos fuertes de Make, que funciona con muchísimas aplicaciones. Hay más de 3000. Creo que no tendrán ningún problema para encontrar las herramientas que usan a diario, pero en realidad la mejor manera de convencerlos es que realmente prueben Make. Hay un mes gratis del plan Pro de Make, o sea, Make completo, completamente gratis. Podrán hacer hasta 10,000 operaciones con el enlace que les dejo en la descripción. Así que realmente es la oportunidad de probarlo y creo que se van a sorprender por el tiempo que podrán ahorrar gracias a Make. Nosotros, en todo caso, agradecemos una vez más a Make por permitirnos ofrecerles este video. Y volvemos al tema del video. ¿Y si Apple, al final, estuviera en contra de la inteligencia artificial?
De hecho, si conocen bien a Apple, saben que tienen una obsesión, la experiencia de usuario. Desde la era de Steve Jobs, Apple siempre ha construido su reputación sobre el simplemente funciona. A diferencia de una informática un poco complicada. En Apple, presionas un botón, presionas un icono y eso produce un resultado que es predecible. Y no solo predecible, sino reproducible, perfecto. Eso no significa que todo funcione en Apple, ¿eh? A veces la riegan, pero en general esa es su posición. Si quisiera usar palabras rimbombantes, diría que el ADN de Apple es un determinismo tecnológico riguroso. Y la inteligencia artificial generativa, la que conocemos desde hace 3 o 4 años, es un poco la antítesis. Los grandes modelos de lenguaje están basados en motores probabilísticos. No conocen la verdad. Predicen la palabra, el concepto siguiente, con una lógica probabilística. Por eso, tenemos todos estos problemas con la inteligencia artificial generativa, de alucinaciones, de errores, y eso crea un verdadero choque. En Apple la confiabilidad es súper importante y la inteligencia artificial funciona un poco por prueba y error. Los resultados son aleatorios. Pero todo eso no puede ser la única explicación de la desconfianza de Apple hacia la inteligencia artificial. Apple, y eso desde sus inicios, siempre ha tenido una gran cultura del secreto. No son realmente fanáticos de todo lo que es open source. Y la investigación en inteligencia artificial generativa desde el principio es, por el contrario, una ciencia muy abierta. De hecho, si has seguido los inicios del surgimiento de ChatGPT, de la inteligencia artificial generativa, hubo muchos proyectos colaborativos, mucho intercambio, lo que permitió, por cierto, esta aceleración fulgurante de la tecnología. En Apple hay una cultura muy paranoica, una cultura del secreto. Los equipos trabajan en silos que están muy aislados unos de otros. Puedes trabajar en un proyecto y no tienes idea de en qué está trabajando el equipo de al lado. Entonces, eso puede causar grandes problemas en la evolución de un modelo de lenguaje internamente en Apple, porque hay una cultura empresarial que es totalmente opuesta. Pero incluso podemos ir más lejos. El público objetivo de los productos de Apple, o al menos el núcleo del público objetivo de los productos de Apple, Apple siempre se ha visto a sí misma, y son palabras de Steve Jobs, como una bicicleta para la mente. Una tecnología informática que amplifica las capacidades del usuario, pero sin sustituir al usuario. Ahora bien, la inteligencia artificial generativa en sus últimas evoluciones, especialmente hablo de las variantes agénticas, tendería a querer sustituir al usuario. Es la IA la que va a escribir tu correo. Es la IA la que va a componer la música. Es la IA la que va a generar una imagen, una foto. Y Apple siempre ha tenido en el centro de su clientela a los creativos, en el sentido amplio. Y eso le va a causar un gran problema a Apple. Si la IA hace el trabajo creativo en lugar de los creativos, pues es una antítesis respecto a su público objetivo principal. De hecho, Apple se encuentra un poco atrapado entre la necesidad tecnológica de seguir los avances de la inteligencia artificial, pero no quieren alienar a su base de usuarios. Los artistas, los diseñadores, los ilustradores, los músicos, los escritores siempre han sido grandes defensores de Apple y usan sus Mac, sus iPhones, sus iPad como herramientas de creación. Y ahí está la dificultad para Apple. ¿Cómo integrar IA generativa en sus productos sin sustituir a los creativos? Todo esto demuestra claramente que, al final, Apple, desde hace 3 o 4 años, se siente incómodo con la inteligencia artificial generativa. Esto hace que Apple haya tomado algunas decisiones que resultaron un poco arriesgadas y que son una de las explicaciones del retraso. Primero, podríamos analizar que hicieron una verdadera apuesta por la realidad mixta. Cometieron un poco el mismo error que Meta. Dedicaron muchísimos recursos, atención e ingenieros a trabajar en el Vision Pro, en la computación espacial. De hecho, podríamos decir que Apple apostó un poco a que lo próximo grande iba a ser la realidad virtual y aumentada, justo cuando la inteligencia artificial generativa estaba en pleno auge. Entonces ahí ya hubo un problema de timing y es aún más lamentable porque Siri, que se supone que debe ser la interfaz, el asistente con el que se muestra la potencia de una inteligencia artificial, pues Apple tenía una verdadera ventaja con Siri. Siri salió en 2011. Fueron pioneros de alguna manera en este concepto ambicioso de asistente de voz. Y hoy, 14 años después, Siri es más bien sinónimo de estupidez. Y mido mis palabras. Siri, lo intento de vez en cuando, pero es incapaz de mantener una conversación. Estamos a años luz de lo que hoy podemos hacer con un chat de ChatGPT o un Gemini. De vez en cuando usamos Siri para encender la luz, pero no podemos usarla para nada más. Es súper frustrante. A menudo nos encontramos con el famoso, bueno, voy a buscar en la web.
Ahora eso a menudo es reemplazado por el pues no sé muy bien, vamos a preguntarle a ChatGPT y mañana será pues dejo que Gemini responda por mí. Y aún así nos cuesta explicar este estancamiento total. 2024, Apple dijo que iban a revolucionar Siri. Estamos 2 años después y Apple anuncia vagamente que Siri 2.0 está por llegar. Y se ven obligados a anunciarlo de manera muy humillante diciéndonos que Siri 2.0 está por llegar, que detrás va a estar Gemini. Entonces sé que algunos de ustedes, y yo también, pensaba, bueno, Apple se toma su tiempo, están acostumbrados a tomarse su tiempo, perfeccionan las cosas, nos van a entregar algo realmente bueno. Sabemos que Apple nunca es el primero en las tecnologías, pero hacen cosas que realmente son muy útiles después. Aquí lo que nos damos cuenta es que no han avanzado, que Apple está realmente mal, no tienen nada que ofrecer internamente. 2 años es bastante tiempo y ahora se van a sumar otros 2 años más. Y en realidad todo esto esconde un problema muy grave que está ocurriendo en Apple, que es la fuga de cerebros. Y los pequeños cerebros que corren. De hecho, quizá no lo sepan, pero si siguen las noticias de tecnología entre 2023 y hoy, realmente ha habido lo que se llama una fuga de cerebros, un éxodo de los mejores del equipo de inteligencia artificial de Apple. Ruimin Panera, el arquitecto principal de los modelos de lenguaje de Apple, se fue a Meta y una buena parte del equipo también, otros se fueron a OpenAI o a otros lugares. Podríamos analizar qué es la tentación del dinero, que simplemente recibieron mejores ofertas en otras empresas, pero a menudo es más complejo con ingenieros de alto nivel. Un ingeniero, para su propia carrera, necesita trabajar en la empresa que está a la vanguardia, la empresa que está de moda, la empresa que avanza. Puede ser muy peligroso para un ingeniero de ese calibre trabajar en una empresa que está empezando a quedarse obsoleta. Y también podemos hablar de las condiciones de trabajo, de las condiciones de investigación. Ya lo mencionamos antes, pero esa cultura de los compartimentos, esa cultura del secreto y también esa cultura de la privacidad en Apple son obstáculos para una verdadera evolución en los modelos de lenguaje. Es loable por parte de Apple querer trabajar así, pero de todas formas es empezar una carrera con una desventaja seria. Entonces, ¿eso significa que Apple está acabado? ¿Eso significa que Apple llegó a su fin? Para que le des clic al video, eso es lo que parecería, pero hay que ser un poco más sutil que eso. De hecho, es algo bastante objetivo. Apple dejó pasar un punto de inflexión tecnológico. ¿Pero eso significa que salirse del camino es fatal? En todo caso, en este inicio de 2026, todo va de maravilla en Apple. Nunca han vendido tantos iPhones. Se convirtieron en líderes del mercado en 2025, y eso nos demuestra algo muy interesante para lo que viene. Lo que sigue es que la inteligencia artificial, la palabra de moda de la inteligencia artificial, es algo importante para los fabricantes, pero realmente no ha tenido impacto a nivel de los consumidores. Y de hecho, el jefe de Dell lo decía recientemente, no vendemos computadoras gracias a la inteligencia artificial. De hecho, para el público en general, realmente no es un argumento de venta, ni un motivo de elección, pensar que este iPhone tiene más inteligencia artificial. Este retraso en inteligencia artificial tiene consecuencias para Apple, tiene consecuencias a nivel de los inversionistas que están preocupados. Tiene consecuencias, como ya vimos, para el reclutamiento, para retener talento en la empresa, pero aparte de algunos entusiastas de la tecnología, es decir, nosotros, nadie se preocupa por el retraso de Apple en inteligencia artificial. E incluso el hecho de que Apple haya mentido con el iPhone 16 porque sacaron un iPhone diciendo que estaba listo para Apple Intelligence, cuando Apple Intelligence no estaba listo. Bueno, los usuarios, los compradores comunes de Apple no se sintieron traicionados en absoluto, se lanzaron sobre el iPhone 17. Entonces, ¿eso significa que al final este video no sirve para nada? ¿Que este retraso de la inteligencia artificial no tendrá ninguna consecuencia para Apple? Creo que ahí también estamos sacando conclusiones demasiado rápido. Aún así, es probable que esto tenga un impacto en la imagen de marca de Apple a largo plazo entre los consumidores. Apple no es vista como una empresa particularmente innovadora. Pero por otro lado, este retraso va a empezar a darle a Apple la imagen de una empresa anticuada. El iPhone se va a convertir en el smartphone de los boomers y de la generación X, cosa de viejos. Y sin embargo, si miramos más de cerca, algunas pistas quizás nos mostrarían que Apple está preparando una remontada. Y aunque este plan B funcione, dar un verdadero golpe maestro. De hecho, la inteligencia artificial generativa no es algo viejo. Miren lo que hacíamos hace 3 años, Will Smith Spaghetti.
Y miren lo que hacemos hoy, Will Smith Spaghetti. La evolución es una locura. No tengo cifras concretas, pero rara vez hemos visto una tecnología evolucionar tan rápido. Pero al mismo tiempo la saturación de la inteligencia artificial también está llegando muy rápido. Intentan meternos inteligencia artificial por todos lados y en todas partes. Y a nivel del público, en las redes sociales, ya no aguantamos esta inundación de IA. Nos encontramos con imágenes generadas que son, en el mejor de los casos, de mal gusto y en el peor, propaganda descarada. Hay una carrera armamentista tecnológica alrededor de la inteligencia artificial que hace subir el precio de la informática para los consumidores. La factura energética es aterradora. Y para el público en general, los que no son aficionados a la tecnología, lo que ven surgir de la inteligencia artificial parece extremadamente fútil y peligroso. Y yo no los culpo. Es cierto que lo que más se ve hoy en día en inteligencia artificial son más bien todos los aspectos negativos. Y a eso se le puede sumar una gran espada de Damocles económica. Muchos analistas temen un estallido de la burbuja especulativa en torno a la inteligencia artificial, que probablemente tendría los mismos efectos que tuvo el estallido de la burbuja especulativa en torno a Internet a principios de los años 2000. Y yo, que viví esa época, es exactamente lo que pasó. Internet era una palabra de moda. Se vendían computadoras que hacían Internet y a partir del estallido de esa burbuja, bueno, Internet estaba implícito, pero ya no era un argumento de venta. Y es justamente en este contexto donde Apple podría sacar ventaja. Apple podría reconectar con su imagen de marca, su posicionamiento de marketing de los años 90, que era el Think Different, adoptando un posicionamiento de I Different. De hecho, Apple podría posicionarse como el último bastión de la creación humana frente a la ola de la automatización por software. Y de hecho, si sigues los comerciales de Apple, se siente muy fuerte en el último comercial de Navidad, el que hicieron en 2025. De hecho, vemos a unos animalitos del bosque súper tiernos cantando villancicos. Y de hecho, como se puede ver, Apple hizo un detrás de cámaras, todo está hecho a mano. No hay trucos, no hay imágenes generadas por computadora, son titiriteros, está hecho realmente a la vieja escuela. Estamos en la antítesis de la estética de la inteligencia artificial, mientras que otras grandes marcas como McDonald's o Coca-Cola han intentado hacer comerciales con IA que quedaron medio feos. Y justamente a través de este comercial, el mensaje subyacente de Apple es muy poderoso. Apple valora la artesanía, la creatividad humana. Apple no hacemos inteligencia artificial para reemplazar al ser humano. Hacemos tecnología para realzar la creatividad humana. Y de hecho, vemos claramente que Apple tiene una verdadera ventana de oportunidad, una verdadera oportunidad. Y eso puede ser reforzado por el branding que Apple ha hecho de la inteligencia artificial. Como de costumbre, en Apple siempre bautizan las tecnologías con nombres pomposos. Y lo hicieron con la inteligencia artificial, la llamaron Apple Intelligence. Lo que eso significa es que en Apple la inteligencia artificial no será la misma que en las demás compañías. Apple, desde el principio, dijo que Apple Intelligence garantizará el respeto a tu privacidad. Apple Intelligence será más como un servicio personal. No será un oráculo omnisciente que crea cosas mágicamente. Entonces, lo sé, a nosotros, los amantes de la tecnología, todo esto nos da risa. Sabemos que en realidad es solo una forma de ocultar el retraso que tiene Apple en inteligencia artificial. Ese Apple Intelligence Different sería un truco de marketing, pero puede funcionar. Ya ha funcionado antes en Apple. No hay que olvidar una cosa. El público objetivo de Apple también es un mercado masivo. No les interesan mucho los tecnófilos, los que saben del tema. Nosotros sabemos que Retina es solo una manera de decir una resolución, una definición de pantalla. Pero esas palabras mágicas funcionan con el público habitual de Apple. Y de hecho, sería muy inteligente porque Apple podría realmente aprovechar este furor por la IA e incluso hacer pasar su retraso como si fuera sabiduría. Nosotros en Apple no hemos quemado miles de millones en estas tecnologías arriesgadas. Dejamos que Google, OpenAI y todos los demás gastaran dinero sin medida y al final asumieran todos los riesgos por nosotros. De hecho, Apple podría regresar para intentar vendernos una Apple Intelligence un poco como si vendieran queso de cabra local. Apple Intelligence es eso se queda en tu iPhone, es todo local. Nosotros no devoramos dólares ni energía y en realidad
tienen en qué apoyarse. De hecho, el hardware de Apple ya está equipado con muchos motores neuronales. Ellos pueden garantizar el funcionamiento de una parte de la inteligencia artificial de manera local. Y sobre todo, eso les da una ventaja enorme. Apple realmente podrá ofrecer IA gratuita porque funcionará en tu smartphone. Mientras que los demás, y esto se ve especialmente en Samsung, se dan cuenta de que Gemini, la inteligencia artificial, está muy bien, pero cuesta carísimo. Y mantener esa gratuidad para los usuarios va a ser complicado. Así que tal vez Gemini siga siendo gratis, pero va a estar lleno de anuncios. No se hagan ilusiones. De hecho, si tuviera que resumir esta oportunidad, es que Apple podría posicionarse como el vendedor de palas en la fiebre del oro de la IA, y se puede decir, la pala de Apple está de lujo. Para apoyar mi tesis, hay otras pistas en los últimos anuncios de Apple. Apple acaba de anunciar que lanzará una suite creativa. Y en lo que promete Apple con esta inteligencia artificial que habrá en la suite creativa, no es tanto generar cosas o generar videos automáticamente en Final Cut, sino más bien ayudas a la creación para avanzar más rápido en una edición. En resumen, Apple va a usar la IA sin jugar la carta de la IA. Y de estos proyectos, hay uno que me interesa particularmente, es el proyecto Mulberry. De hecho, consistiría en usar todos los datos que has recolectado con los Apple Watch para ofrecer planes de bienestar personalizados. Y ahí, Apple tiene una verdadera carta que jugar porque son totalmente líderes y dominan los datos privados de salud gracias al Apple Watch. Y eso muestra claramente lo que Apple podría hacer con la inteligencia artificial sin realmente hacer inteligencia artificial. Yo me imagino perfectamente a Apple presentando un servicio, un coach personalizado, gracias a estos datos privados, pero sin estar diciéndote todo el tiempo que tienes inteligencia artificial en tu Apple Watch. Y la inteligencia artificial en la salud, y aquí pueden anotar lo que digo, es un mercado absolutamente enorme. Y si Apple mantiene su posición de líder en eso, esa será su próxima gran apuesta. En fin, como ya habrán entendido, existe un mundo en el que hay una verdadera oportunidad de marketing para Apple de posicionarse como el fabricante tecnológico anti-IA, para ser exactos, no anti-IA, sino más bien anti-IA generativa, predictiva, tóxica, slop, etc. De hecho, posicionar Apple Intelligence como una IA que está ahí para acompañar al humano sin buscar reemplazarlo. Entonces, ¿es una posición oportunista o una oportunidad de posicionamiento? Pues es un poco de las dos. Por supuesto, eso le permitiría a Apple ocultar su retraso y darle la vuelta a su favor. Ojo, esta estrategia tampoco está exenta de riesgos. Primero, si Siri 2.0 resulta decepcionante, el gran público de Apple no se lo va a perdonar. A fin de cuentas, han construido una dependencia tecnológica hacia Google, ChatGPT y otras empresas que muy fácilmente podrían ponerles trabas. Apple también está trabajando en el hardware del futuro, así que el Vision va a quedar un poco de lado. Van a enfocarse más bien en los Apple Glass. Pero todo eso va a necesitar inteligencia artificial para funcionar. El problema de reclutar y retener a los mejores ingenieros va a ser un problema crucial para Apple. ¿Será que todo esto de hecho va a resultar en un cambio de dirección en Apple? Y cuando digo dirección, me refiero a un cambio de jefe. Tal vez sería el momento. Porque algo que es evidente en este inicio de 2026 es que la siguiente etapa de la carrera por la inteligencia no se ganará acumulando poder, sino generando más confianza. Y así como Apple está atrasado en tecnología, en términos de confianza tienen verdaderas ventajas, pero van a tener que jugarla con cuidado. Es posible que se salgan del camino. Entonces, díganme en los comentarios si creen que mi teoría de que Apple es una empresa anti-IA es completamente descabellada. Y de todas formas, si les interesan un poco mis investigaciones y mis dosieres sobre las estrategias de Apple. Habíamos hecho un video hace no mucho sobre el hecho de que Apple ya no hace soñar, y mientras tanto yo les digo que nos vemos muy pronto en un próximo video.